expuesto, ampliamente expuesto a la injusticia. No te preguntes por el país que le vas a dejar a tus hijos, sino pregúntate por los hijos que le vas a dejar a tu país. La democracia como sistema político ahora mismo está en crisis. Está en crisis. Bienvenidos a Sal de la Caverna, una experiencia única y irrepetible donde cada conversación busca romper una creencia limitante. Hoy me encuentro con un gran amigo del alma. En alguna oportunidad fue mi profesor, ha sido también un defensor de muchísimos proyectos con sabor a humanidad. Y estoy muy orgulloso de que estés aquí en esta conversación. Sé que tanto mi comunidad como la tuya va a disfrutar de poder conocer esa faceta tanto humana como política, como de derecho que tienes tú impreso en tu alma. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes, hermano? Bueno, me siento bien, contento, agradecido de estar en tu espacio, agradecido por la invitación, agradecido por una vez más compartir contigo. Es una oportunidad que creo maravillosa para que otras personas, las personas de estas comunidades, puedan recibir un poquito de lo que muchas veces hablamos nosotros en privado y que creemos con humildad que puede ser eventualmente útil para la reflexión. Así que estoy bien contento. Sabes que estoy convencido de que a ti te mueve lo que crees y lo que sientes. Y en muchas facetas de tu vida que te he conocido, como profesor, como abogado, como ahí metido en obras sociales, te mueve algo por dentro. Si yo te llegase a preguntar a ti hoy, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que hace que la fuerza de ese Jonathan abrazador sea único y repetible? ¿Qué te mueve, Jonathan? ¿Qué crees? ¿En qué crees? Sí, yo creo profundamente en Dios. Uh-huh. Sé que soy hijo de Dios, soy su criatura y sé que tengo una vocación. Uh-huh. Todo ser humano tiene una vocación. Al haber una vocación, hay un llamado. Al haber un llamado, hay alguien que llama y una persona que debe atender ese llamado. Y esa pasión que tú manifiestas, que tú observas en mi vida, a lo largo de estos años que nos conocemos, obedece a la vocación. Yo me siento llamado por Dios a determinadas actividades que iremos hablando en el transcurso de la entrevista, y es de allí donde nace mi pasión. O sea, esa conexión entre el entender que Dios me llama, que tengo una misión puntual que cumplir, como la tenemos todos. No se trata de que nadie tenga una misión más alta que otro, sino cada quien vino a la vida, Dios nos tiene una misión. Entonces el compromiso personalísimo, desde lo más íntimo de mi corazón, con esa vocación, es lo que hace que yo me apasione por cada una de las áreas en las que despliego mi vida académica, profesional, política, familiar, etc. Oye, ¿y ese llamado salió de pequeñito? O sea, ¿cómo fue el Jonathan pequeño? Jonathan pequeño, ¿qué hizo? ¿Qué estudió? ¿Tú sentías ese llamado desde pequeño o Sí. lo descubriste como adulto? Eso es importantísimo. Yo, por fe, entiendo que la vocación es incluso antes de nacer. Dios te llama. Sin embargo, uno la va descubriendo a lo largo de la vida. Hay algo que está en ti, es una llama que está en ti, pero que con los acontecimientos de la vida se va aflorando y vas descubriendo. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el menor de 9 hermanos, de una familia de Valencia, Venezuela, de clase trabajadora, y desde niño estuve expuesto, ampliamente expuesto a la injusticia. A la injusticia desde el punto de vista no solamente que es injusticia social, sino a la injusticia legal. Okay. Porque por un acontecimiento familiar, una tragedia de mi papá, eso generó que hubiera muchos conflictos legales, que hubiera muchos abogados en mi casa cuando yo era un niño de 5 años en adelante. Y eso, yo estaba siempre con mi papá, con mi mamá, escuchando lo que decían y yo estaba experimentando la injusticia en carne propia de lo que ocurría, aunque era el menor de los 9 y más pequeño de la familia, pero a la vez estaba muy atento a lo que ellos hablaban. Entonces veía como algo podía ser tan injusto y debía tener una solución y la solución no llegaba. Entonces esa vocación, que tengo vocación al derecho, con haber experimentado la injusticia en carne propia y haber estado rodeado de asuntos legales desde muy pequeñito, creo que
por ejemplo, de allí me generó que yo descubriera muy tempranamente el derecho. Yo desde niño ya sabía que iba a ser abogado. A los niños se les pregunta y dicen, voy a ser astronauta, cualquier cosa. Yo de niño ya yo decía que yo era abogado. Y de adolescente, abogado. O sea, siempre lo supe y todavía lo tengo muy claro. O sea, la vida evoluciona, tengo otras dimensiones en las que despliego mi quehacer, mis actividades humanas, apostólicas, profesionales, pero fundamentalmente soy un jurista, una persona que ama el derecho, que ve la justicia el derecho y la justicia como un instrumento para cumplir la misión de vida. Sabes que la injusticia y el derecho están de la mano, porque fíjate que el derecho surge en un ambiente romano y muchos Sí. de los principios o fundamentos del derecho están del Imperio Romano, pero Correcto. en el tiempo del Imperio Romano había mucha injusticia también. Sí, había mucha injusticia. Sin duda que el Roma tiene como mérito el haber estructurado el sistema, el haber aportado como cultura occidental, como parte de la cultura occidental que está conformada por la raíz judía de la fe, la religión, la filosofía griega y el derecho romano. Esa confluencia de esos tres elementos hacen lo que somos como cultura. Entonces Roma aporta ese sistema. Ese sistema evidentemente ha ido evolucionando, pero todavía tiene una raíz romana. Pero hay que tener algo muy claro, que aunque el sistema siempre haya existido y esperamos que siempre exista, nunca es perfecto. Y que además la naturaleza humana está herida por el pecado y siempre va a generar problemas. Por lo tanto, siempre va a haber injusticia. Siempre. Lo importante es que el sistema, para administrar la justicia, que el derecho sea un instrumento eficiente y eficaz y muy bien administrado para que los niveles de injusticia sean menores, o sea, en cuanto a la ejecución de los males, y que haya una justicia oportuna, eficaz, que realmente genere el bien. ¿Sabes qué? Esto me llama la atención mucho lo del sistema, porque generalmente el sistema lo vemos como un ente que camina por sí mismo y que es ajeno a lo que uno es, ¿no? Uno generalmente tiende a criticar, no es que el sistema está mal, claro. es que el sistema está corrompido, pero le echamos la culpa al otro, olvidándonos que nosotros somos parte del sistema y que si ese sistema está mal, es porque nosotros en el fondo estamos haciendo algo mal. Si yo te preguntara a ti en el día de hoy, ¿qué es como lo fundamental que corrompe el sistema? No tanto los que dirigen, no tanto los que gobiernan, sino el ciudadano común, el ciudadano de pie. O sea, ¿cuál es el mal hábito que tiene el ciudadano de pie que hace que el sistema esté mal? Claro, yo observo dos cosas, una desde la fe y otra desde la ciencia. Okay. Desde la fe entiendo que el ser humano es pecador por naturaleza, por la naturaleza, o sea, Dios nos hizo perfectos, pero desde la fe sabemos que luego, por pecado de los orígenes, hay una herida en esa naturaleza, y eso nos expone, nos inclina al mal. Somos buenos en esencia, pero tenemos una inclinación al mal, y eso hace que nosotros generemos actos de injusticia. Pero, por lo tanto, va a haber siempre la injusticia, pero además el sistema que está hecho para impedir esa injusticia o para castigar la injusticia o para poner orden en la injusticia está conformado por hombres, que somos nosotros mismos. Por ejemplo, el sistema democrático, Franklin, o el sistema jurídico. Decimos, la democracia no sirve, ha fallado porque le echamos la culpa a los políticos. Pero es que la comunidad política la conformamos absolutamente todos los ciudadanos. El que está gobernando es el ciudadano gobernante y nosotros somos los ciudadanos electores. Las tragedias que han estado ocurriendo en las últimas décadas en muchos de nuestros países obedece a la irresponsabilidad del elector de haber apostado por algunas opciones que a priori podían ser detectadas de que no iban bien. Por lo tanto, hay una responsabilidad. Entonces, como no asumimos esa responsabilidad, le echamos la culpa al gobernante, pero yo soy el que elige el gobernante, yo soy el que lo ratifica con mi voto, yo soy el que decide no revocarlo cuando hay una oportunidad de salir de ese gobernante. O sea, el sistema no es algo ajeno a nosotros, somos parte del sistema, somos el alma, la carne que se pone en el sistema. Así como la democracia está hecha por cada uno de los electores y por los gobernantes, igual pasa con el derecho. Hay jueces injustos, pero hay abogados que corrompen al juez injusto. Efectivamente. ¿Entiendes? O sea que
se trata de tomar conciencia de que somos parte del sistema, así como hablan los ecologistas, que antes, cuando yo estaba en la escuela de niño, se decía que qué es el ecosistema. Es aquel sistema en el que pertenecen las plantas, los animales, el reino vegetal, pero el hombre no solamente es partícipe, es parte, sino que es el responsable del ecosistema, porque es dentro del género animal, somos el animal que tiene alma, que tiene capacidad racional y por lo tanto tiene responsabilidad en la contaminación, en poner orden. En resumen, es un asunto de responsabilidad. Tenemos que asumirlo con proactividad. No entender que hay un otro responsable que tiene que darme, que tiene que ayudarme, sino que ¿qué debo hacer yo? Hay una gran pregunta que se usó alguna vez un filósofo de la política, que es, no te preguntes por el país que le vas a dejar a tus hijos, sino pregúntate por los hijos que le vas a dejar a tu país. Desde allí comienza la responsabilidad de un ciudadano y de una persona que se sabe que es responsable del sistema. Eso me ha gustado, esa frase de ese filósofo. Sí, porque definitivamente entonces si uno se encarga de que nuestros hijos sean buenos ciudadanos, tendrán un mejor país, tendrán un mejor futuro. Es así. O sea que fíjate que esa es la clave de un buen sistema, sea capitalista, sea democrático, sea aristocrático, sea lo que sea. No tanto está en el político que ponemos al frente, sino correcto, en los buenos hijos que estamos criando ahora. Es así, en la causa. En la causa. ¿Y cuál es la causa? El ciudadano, el elector, que con su voto surte lo que llaman el efecto mariposa. Okay. Un leve aleteo de una mariposa y termina generando una revolución. Tu voto es tu revolución. El impacto de tu aleteo a esa sociedad mejor que deseamos y a la que tenemos derecho, pero de la que somos responsables. Porque fíjate algo muy importante, Franklin, lo que decía Viktor Frankl, sí, este famoso neuropsiquiatra austríaco que creó esta teoría de la logoterapia. Él habla de que la civilización occidental defiende mucho la libertad, hemos defendido la libertad. En Estados Unidos, palabras de él, en Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos hay un monumento que es la Estatua de la Libertad, pero él dice que la libertad sin responsabilidad no es nada. Él decía que debería haber, entonces en Los Ángeles, en la costa oeste, una estatua de la responsabilidad. Suena muy filosófico, pero es algo muy real. Y yo creo que todas las personas que venimos de países donde con nuestros votos hemos generado ciertos males de los que padecemos, exacto, es un gran ejemplo de que es algo cotidiano, real, palpable, padecible. Oye, ¿sabes qué? Lo que has dicho de Viktor Frankl me causa muchísima curiosidad y siempre a Viktor Frankl yo le tengo muchísimo cariño porque ha sido un psicólogo que ha parido un método brillante como es la logoterapia. Y la logoterapia te hace mirar hacia adentro, no te hace solamente creer en el consejo que te dice el otro, sino en mirar hacia adentro, ver qué coño te pasa, si tienes un duelo, cómo lidias ese duelo. Y yo creo que mucha gente en el tema político, en el tema democrático, tiene mucho duelo porque piensa que la solución está en el que dirige. Pero realmente en la antigua Grecia no se pensaba así. En la antigua Grecia definitivamente el poder estaba en el pueblo. La polis era la que tenía el poder. Y yo siento que la gente se ha olvidado de que la democracia existe porque es el poder del pueblo. Se ha olvidado que el poder lo tienen ellos. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, efectivamente, Frank, como tú dijiste, en la concepción de la democracia de la antigua Grecia es parte de ese aporte que comentabas para la cultura occidental de esas tres ramas. Entonces, lo fundamental era que el miembro de la polis, o sea, que el ciudadano se sintiera partícipe y responsable del bien común de su propia comunidad y por lo tanto protagonista de su vida. Eso que algunos políticos populistas, simplemente para alentar a los votos, dicen la democracia participativa. Es que la democracia en esencia tiene que ser participativa, porque la democracia es donde cada ciudadano opina, emite un voto y actúa para que se genere alguna acción tendente al bien común. ¿Al bien común de qué? De la comunidad política de la cual
él pertenece. Así que yo creo que ahí la antigua Grecia nos dejó un legado inmenso, que es hilado con lo que hablábamos de Viktor Frankl, el saber que somos responsables de nosotros mismos. Un poco lo que decía este famoso libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Stephen Covey, ¿no? Stephen Covey. Sí, él decía, uno de los hábitos, el gran hábito, la proactividad. O sea, la responsabilidad es tuya, la actitud ante lo que ocurre es tuya. Entonces, y desde ahí tú generas el cambio. Entonces, Grecia nos aporta eso, nos aporta sentido de responsabilidad de nuestra propia vida y del entorno político. ¿Sabes que en Grecia era muy consciente de que el hombre tenía que ser virtuoso para poder liderar, para poder gobernar? Y hay veces los que gobiernan no son la gente más virtuosa. Sí. Poniendo así una mirada panorámica, en Estados Unidos tenemos ahora un gobernante complicadísimo, porque debe de hacer el bien, oye, está perjudicando a la ciudadanía. Sí. Quien dirige la guerra actualmente, bueno, lógicamente es político, pero antes era un cómico, no sé. O sea, yo siento que los que gobiernan ahora son gente que está dirigiendo, pero no son los más idóneos, no son los más virtuosos para dejar un legado, una huella imborrable en la ciudadanía, en la polis. Pero también, ¿por qué lo hacen? Porque también los buenos no se proponen a gestionar cargos públicos. Los buenos están allí desde afuera y no se proponen a dar ese paso para generar un buen legado. ¿Por qué será que el bueno o el virtuoso se esconde, Jonathan? No sé. Sí, es un asunto dramático porque es la pesadilla que experimentamos muchísimos de los países. O sea, las personas que se creen, al menos que se creen honestas, éticas y que piensan en el bien común, entonces ven en la política algo cochino, algo que te contamina, algo de lo que debes alejarte. Y es todo lo contrario. Es el bien común de tu familia, te impacta en el salario, te impacta en los impuestos, te impacta en tu trabajo, en la vida cotidiana. Tienes que involucrarte, incluso desde el punto de vista de la moral cristiana. Todo cristiano tiene que asumir un compromiso con el reino de Dios, que si bien se va a cumplir de manera plena en la vida futura, ya desde este plano temporal nosotros tenemos la responsabilidad de ir dando pasos para que se instaure, como con justicia, con bien común, con participación, con democracia. Entonces tenemos nosotros que dar pasos en ese sentido. Y hay personas que al verlo como una actividad pecaminosa se alejan de allí. Si nos vamos, por ejemplo, al entorno de la Iglesia católica, tiene un magisterio maravilloso, enorme, bellísimo, donde expone de qué manera, por qué existe y de qué manera un cristiano debe asumir compromiso con la comunidad política, porque participar en política es honrar a la patria, y honrar a la patria es uno de los elementos o manifestaciones del deber de amar, de honrar padre y madre. O sea, un compromiso cristiano, un compromiso ante Dios. Entonces, tienes que participar. Al no hacerlo, porque lo que eres cochino, lo que debes iluminar, incumples lo que Jesucristo te dice, que es: no escondas debajo del candelero la luz, sino ponla arriba para que ilumine. Entonces tú dices: no, esa mesa está cochina, no la voy a iluminar. Entonces viene otro que no tiene las mismas capacidades, que no tiene incluso los mismos valores, y termina gobernando. Y por eso es que vivimos en la tragedia. Yo estoy plenamente convencido de que estamos viviendo un tiempo en que los gobernantes de nuestros países no habrían sido ni siquiera jefe de su condominio hace 30 años, hace 40 años. O sea, estos son gobernantes que son impulsivos, que no tienen conocimiento preciso, que no tienen la capacitación, y por eso es que cometen tantos errores. Fíjate que decía Winston Churchill, a quien admiro muchísimo, el canciller británico de tiempos de la Guerra Mundial, que la diferencia entre un estadista y un político común es que el político común fija la mirada siempre en las próximas elecciones, porque a él lo que le importa es mantenerse en el poder. Su vocación es de poder. Quiero poder para mí. No me importa si la gente no me quiere, si me quieren revocar, si lo estoy haciendo mal. Mientras que el estadista tiene la mirada fija en las futuras generaciones. Es un hombre que tiene una misión de vida, un sentido de bien común que trasciende las generaciones
y que piensa en su país, cual sea, en lo que va a ocurrir a las futuras generaciones. Entonces siembra hoy lo que se va a cosechar en 30 años, pero ya desde hoy se ocupa. Eso lo hace el estadista. Entonces, por ese drama de que la gente honesta, con ideales, cree que la política es mala y por eso se aleja e incumple su responsabilidad, se cede el espacio a otras personas, que incluso algunos de ellos, con buena intención, porque hay algunos presidentes en la actualidad mundial, no quiero decir nombres, pero que creo que pueden tener buena intención, pero están profundamente equivocados en las soluciones. Yo sí me puedo mojar la mano tranquilamente diciendo nombres porque no soy político, pero en tu caso Sí. lo entiendo que lo puedas decir, ¿no? Pero fíjate que yo siento que la democracia tiene una gran crisis porque los grandes países democráticos no están de todo bien, y en los países que no existe la democracia como sistema de gobierno hay una aparente libertad, hay una aparente como Bonanza, bonanza, desarrollo. ¿sí? Por ejemplo, por decir un nombre, China. China. O sea, China, nosotros los occidentales criticamos a China y hay muchos bulos sobre China constantemente, pero China tiene un proyecto de Estado a largo plazo fenomenal, que es la Ruta de la Seda. Y los chinos están gobernando el mundo no por la democracia, no por el capitalismo, sino por un proyecto de Estado de ir conquistando persistente, la Ruta de la Seda. Y los chinos en unos años tendrán su Ruta de la Seda y seguirán gobernando. Por ejemplo, por decir otro nombre, Nayib Bukele. O sea, eso no es una democracia, pero el tío ha generado un bienestar enorme en su estado. Entonces yo digo, coño, ¿será que los griegos se equivocaron con la democracia? ¿Será que la polis ha perdido protagonismo? ¿O qué pasa? ¿Cuál es el camino a seguir ahora? O sea, ¿a dónde votamos? ¿A dónde seguimos? Entonces, cuando comienzo a pensar como un ciudadano normal y corriente, digo, la democracia como sistema político ahora mismo está en crisis. Está en crisis, sin duda. Y como nunca antes. ¿cuál es el camino a seguir? No lo sé. Pero sí sé que en el fondo uno como ciudadano tiene que buscar la forma de no quedarse creyendo que la culpa está en el sistema, sino que hay algo que hacer. O sea, nosotros tenemos como ciudadanos tenemos que hacer algo. Este pequeño análisis filosófico o sociológico que yo he emitido ahora, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué piensas tú de tu perspectiva de abogado, de político, no sé? Como ciudadano. Como ciudadano. Como abogado experto en cuestiones del Estado y como dirigente político, te doy toda la razón. Y de hecho opino exactamente igual a ti. Actualmente y desde hace buen tiempo hay una profunda crisis del sistema democrático. O sea, el modelo democrático está en crisis. Decía otro filósofo que ahora no recuerdo, pero creo que es Ralph Waldo Emerson, estoy casi seguro, decía, los problemas de democracia se solucionan con más democracia. O sea, la democracia tiene que revisarse. No es un sistema perfecto, pero es perfectible. De hecho, la teología política, la teología moral cristiana, habla de que hasta ahora en la evolución de las comunidades políticas a nivel mundial, de la historia de la humanidad, hasta ahora el sistema que se ha presentado como el más adecuado hasta ahora es la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que es buena, pero no la podemos teificar. La democracia no es un fin en sí misma, es un instrumento para el fin. Por lo tanto, si algún día una generación futura diseña un sistema que, no siendo democrático para los estándares actuales, que decimos que democracia es votar, pero genera bien común, justicia, ese sistema no es malo, porque nosotros no perseguimos la democracia per se. Nosotros lo que perseguimos como civilización es justicia, libertad y bien común. Y si un sistema democrático o aparentemente democrático nos cercena eso, entonces no está logrando el objetivo. Entonces vamos, por ejemplo, hubo un caso, aquí sí me voy a mojar, un caso en Venezuela cuando el difunto presidente Chávez hizo un referéndum consultándole al pueblo si quería establecer un sistema socialista. ¿Y qué es un sistema político socialista? Un sistema en el que el hombre, el ciudadano, la mujer, pierde, el miembro de la polis pierde el derecho a opinar, el derecho a decidir, por lo tanto yo lo llamé en su momento el suicidio de la democracia. O sea, tú votas porque no haya más libertad para elegir.
O sea, imagínate lo que estamos llegando. O sea, son los peligros de la democracia. Ujú. Entonces, la democracia es un instrumento, no es un fin. Puede haber un sistema mejor. Hasta ahora no lo conocemos, pero podría surgir Ujú. y hay que luchar por eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, en China? Tal cual tú lo dices, tiene una gran virtud y es su visión de largo plazo. Son China, Ujú. uno de los países más antiguos, una nación milenaria, no como Ujú. nosotros, los venezolanos, que tenemos 200 años. Efectivamente. España tiene 500 y tantos. Ujú. Ellos tienen miles. Entonces ellos planifican, ven su vida, se conciben ad multus tempus, Ujú. en milenios. Nosotros lo vemos quizá en décadas. Exacto. Ellos lo ven en milenios. Entonces están apuntando a dónde van y están teniendo un crecimiento económico Enorme. tan envidiable Ujú. que hace que un gobierno como el norteamericano, que es el artífice del sistema capitalista, Ujú. tenga que tomar medidas socialistas como los aranceles para combatir. O sea, ¿Qué fue? China con su desarrollo capitalista Ujú. está haciendo que el país que siempre ha sido capitalista actúe como socialista. O sea, estamos realmente en crisis. Eso es la virtud de China, Ujú. pero que es apasionante. Ujú. Pero ¿cuál es la desvirtud? Que evidentemente ellos tienen un sistema capitalista en lo económico, pero socialista en el ámbito político. Allí no hay libertades. Okay. Entonces cada producto de estos que nos llega de China es muy barato, tienen eficiencia, son buenos, de hecho superarán en algún momento la calidad Ujú. de los productos occidentales, pero detrás de eso hay cierto grado de esclavitud. Por eso es que a la gente compra por chain algo en 5 euros que puede costar 100 en otro lado, porque allá hay sufrimiento, detrás de todo eso hay esclavitud, hay cesación de libertades. Entonces, ¿qué hay que tomar de China? Lo bueno, la lección de libertad económica que le está dando al profesor que es de Estados Unidos, pero luchar por la democracia. Tenemos que optimizarla. Por ejemplo, lo de Bukele, yo estoy convencido de que es un dictador. Yo también. Sí. Pero está siendo eficiente. Un dictador eficiente. Entonces ahí viene el asunto. La democracia, que es un instrumento para el bien común. Este señor está logrando el bien común, sí. Entonces nos cuestiona. No para apoyar dictaduras, no para apoyar sistemas antidemocráticos, sino para que como demócratas entendamos que tenemos que despertar y restaurar a la democracia y hacer de ella lo que es, un sistema perfectible, no creernos que ya está acabado, es algo que tiene que evolucionar. Como te decía, los problemas de democracia se resuelven con más democracia. Ahora, fíjate, China, Bukele, ahora, el papá de familia, el papá que se levanta todos los días, tiene un trabajo normalito y que está criando sus hijos, y la ama de casa o la persona que tiene un trabajo normal y que todos los días se levanta y no está pendiente tanto de la visión a largo plazo, sino que está pendiente es de la visión a corto plazo de criar a sus hijos. ¿Qué tendría que hacer un papá, una mamá que piensa a corto plazo para tener una revolución interior en su familia y poder contribuir a la polis democrática o no democrática? ¿Qué piensas tú de eso? Esa es una gran pregunta, Franklin. Yo creo que tiene como centro al hombre. Es una pregunta antropocéntrica y de hecho dentro del hombre va directo al alma. O sea, ¿qué tiene que hacer una persona para cambiar la polis? Cambiar ella. O sea, el reto de todo cambio social es que cambie el hombre, la persona, el hombre, la mujer, en la individualidad. Porque, ¿qué es la sociedad? La sociedad no es más que la dimensión colectiva, la dimensión social del hombre, que tiene varias dimensiones, una dimensión espiritual, una dimensión corporal, tiene una dimensión social y una dimensión individual. En la dimensión individual, el yo vive en una comunidad que es a su vez el nosotros. O sea, la comunidad política, el sistema político, el país, la nación, tu municipio, tu junta de condominio, tu finca, donde tú resides, es tu nosotros, tu familia es tu nosotros. Entonces, tú tienes que impactar para que esa comunidad se supere. ¿De qué manera? Lo que hablábamos antes, de manera proactiva. ¿Y cuál es la manera proactiva? Entendiendo que la responsabilidad no está en el otro, no está en el dirigente político malvado que lo está haciendo mal, la responsabilidad está en ti. Entonces el cambio tiene que iniciar en ti. No hay cambio social, no hay cambio en la comunidad, si no se parte de un cambio en el hombre. En términos cristianos,
no va a haber justicia social si no hay conversión. Cuando hay una conversión, cuando la persona se convierte, hablo desde la fe, cuando se convierte a Cristo y asume los valores de justicia, libertad, bien común, ya no como un valor político, sino como un valor moral cristiano, impacta a la sociedad. No hace falta ser cristiano para eso, porque esos son valores que son comunes, son de naturaleza humana. Una persona atea, un chino de hace 3000 años, una persona que vive en un iglú en Alaska, él en su corazón sabe lo que es el bien común, la libertad y la justicia, y sometido a determinadas condiciones va a tener las mismas reacciones. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entrar en uno mismo para después, como dice tu programa, salir de la caverna. Exacto. Salir de la caverna. Primero entra en ese universo tuyo, tienes que cambiar tú para que logres ese efecto mariposa de impactar la sociedad. O sea, la conversión personal impacta en la justicia social. El cambio individual genera el cambio político. Fíjate, he tratado de llevar la conversación porque muchos de los que nos van a escuchar y ver son gente de ciudadanos de a pie. Sí. Pero quién quita que a lo mejor algún político nos escuche, nos vea, no sé. Por ejemplo, pienso ahora en mi hermana, que mi hermana ahora va a estar de concejal de su municipio por 4 añitos. Qué bueno, vale. Y la política en un pueblo es diferente a una a una ciudad. Sí. Porque en el pueblo todo el mundo nos conocemos, todo el mundo sabemos de quién es virtuoso y quién no es virtuoso y qué pata coge a cada uno. Sí, le pasó a Jesucristo. Efectivamente. Bueno, pero este no es el hijo del carpintero. Ahí se conoce todo el mundo. Exacto, ahí se conoce todo el mundo. Ahí tú, lo que hagas y digas, tienes que vivirlo, porque si no, la gente se va a dar de cuenta. Sí. Entonces, mi hermana durante 4 años va a estar allí tratando de hacer el bien común en medio del pueblo, ¿no? Ahí yo sé que en medio del pueblo, que si es chavista, que si no es chavista, que si es opositor, eso no existe en un pueblo. En un pueblo es Correcto. cómo coño salimos Así adelante como pueblo. Es correcto. O sea, eso es un sentido de pertenencia que está muy arraigado en la vida de un pueblo. Las peleas entre opositor y chavista, eso está en las grandes ciudades, claro, o en la ideología, lo Sí. que sea, pero es que eso en un pueblo no se vive. Ahora, para mi hermana o cualquiera de las personas que están en un cargo político actual, ¿qué le recomiendas tú? ¿O cuál sería el secreto que tú le recomiendas a esa persona que tiene una responsabilidad social para que puedan ser eficientes y que puedan después proponer proyectos a largo plazo que no dependan solamente de un color, de una ideología política, sino que dependan a un proyecto a largo plazo, así como China, que tiene la ruta de la seda? No sé, ¿qué piensas tú? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, Franklin, escuchándote he ido pensando y se me ocurre, a mí me gusta mucho seguir a grandes pensadores. Y Henry Ford no solamente fue un gran empresario, sino también un importante pensador. Y Henry Ford, cuando desarrolló su industria, él no lo hizo porque él lo conocía todo, porque lo sabía todo. Él tenía la posición para cambiarlo, pero fue inteligentemente se rodeó de las personas que sabían. Entonces, ¿qué le recomiendo yo a tu hermana y a toda persona que la vida le permita esa sabrosura? Te lo digo por sabrosura porque es parte de mi vocación, de ocupar un puesto para hacer el bien, para hacer el bien común. Que con humildad entienda que el cargo es efímero, por humildad, que por ética entienda que la única justificación de estar allí es hacer el bien. Y tercero, que por humildad entienda que requiere de conocimiento de expertos para que le ayuden a entender lo que debe hacer. Porque su trabajo va a ser, una vez convencida por los libros, por los asesores, de qué es lo correcto para el bien común, que ella vote por lo correcto. O sea, en resumen, le recomendaría humildad, astucia de buscar apoyo de gente que le asesore y valentía. Valentía para votar, incluso, esto es importantísimo, incluso en contra de su propio partido, si su partido le está llevando a votar por algo injusto. Porque un gran problema de la política es que tú, porque eres de un partido, tienes entonces que estar en contra siempre de lo que dice el otro. Yo, por ejemplo, soy un ciudadano de derechas, como se dice en España, de derechas. Pero yo puedo observar una propuesta de un compañero. De hecho, yo soy en mi municipio aquí, en Alcalá de Henares, yo soy
miembro de la Junta de Distrito por mi partido político, que es un partido de derecha. Pero yo puedo entender y valorar porque busco la verdad, porque amo la verdad, que pueda haber verdad y bondad en una propuesta del compañero de otro partido. ¿Por qué entrar en la mezquindad de negarlo si yo estoy ahí por el bien común? Entonces es un asunto ético, Franklin. Es un asunto ético entender que es el bien común, no el bien de mi partido. Mi partido es un instrumento para el bien común. Por lo tanto, como te decía, recapitulando, el voto, al menos en la Constitución venezolana está así, que debería, no se cumple, porque en Venezuela todo se viola por el sistema que tenemos, pero debería el diputado, el parlamentario, el concejal, tener la libertad de votar incluso en contra de su partido por objeción de conciencia. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo voto en contra y voto con la oposición. Si eso funcionara así, la democracia no estaría en la crisis que tenemos hoy. Esa polarización donde yo no puedo darte la razón a ti porque tú eres rojo, porque tú eres azul. Y entonces, ¿dónde queda la verdad ahí? La verdad no es roja ni azul, la verdad es la verdad. Entonces, yo muchas veces, claro, y esto ya desde el punto de vista filosófico, y, en mis ideas que algún día escribiré, yo pienso que la política no debe dividirse en derecha, en izquierda, en un partido y en otro, sino la gente que busca la verdad y el bien. Y si tú, del color que seas, del partido que seas, haces eso, yo te voy a apoyar hasta la muerte. Y espero que tú hagas lo mismo si yo tengo una propuesta. Cuando eso ocurra, la polis, como en Grecia, y la junta de condominio de tu finca y el municipio de tu hermana, que donde la gente no le importa el partido, sino el bien del pueblo, va a prosperar. Eso es la democracia verdadera, vista desde la ética, que es como la concibieron los griegos, porque no puede haber democracia sin libertad, sin educación y sin ética. Sin eso, la democracia es un instrumento para la opresión. Hermano, hemos llegado a una parte divertida de esta conversación, que es la caja de Pandora. Unos dicen que es el momento para improvisar, otros dicen que es el momento del oráculo, pero el oráculo lo hacemos nosotros. Es una parte en la que no hace falta ser tan técnico, sino es la palabra que te salga a ti a responder o a definir. Puedes hacer una analogía con lo que hemos hablado, la puedes definir, puedes hacer una historia sobre ella. A lo que te venga al corazón de una palabra. Exacto, eso es. Yo no sé quién quiere comenzar. Aquí hay 6 palabras. Sí. La que tú saques, me toca a mí. Y la que yo saco, te toca a ti. Vale. No sé. Te voy a hacer el beneficio de esta manera. Venga. Dale. Vamos a ver aquí. A ver qué sale. Ok. Corrupción. Corrupción. Madre mía. ¿Sabes qué? La corrupción, uno lo asocia siempre al mundo político, pero en el fondo, la corrupción está impresa en el alma de la persona. O sea, a nivel teológico, el hombre tiene esa maledicencia allí impresa en el alma y entonces tiende a hacer el mal por naturaleza. Es correcto. Eso en la teología católica. Sí. Ahora, en las diferentes culturas o en las diferentes cosmovisiones, también consideran que el hombre tiene una inclinación al mal, un deseo a hacer algo malo. Ahora bien, yo pensando un poco en la corrupción en la actualidad, yo me pregunto lo siguiente: ¿el hombre es corrupto actualmente porque meramente por deseo o por coacción exterior? ¿Y por qué esto, Jonathan? Fíjate que creo que el año pasado se lanzó un candidato a un cargo político en Japón que estaba creado por inteligencia artificial. No era la persona que existía. O sea, el candidato era un avatar. Un avatar. Y la gente votó por este candidato. Y a sabiendas. A sabiendas que era una inteligencia artificial. Y muchísimas de las elecciones actuales se han ganado gracias a los algoritmos que se han ido perfilando para que tú votes por determinada persona. Es decir, que la corrupción del ser humano actual no solamente es algo por deseo intrínseco, sino también está sugestionado por los mensajes exteriores que tiene la persona.
Y en el futuro, Jonathan, va a ser muy difícil delimitar qué es virtuoso o no, qué es bueno o malo, porque vas a estar tan coaccionado por los paradigmas que te dan como bueno Sí. o valioso los diferentes algoritmos de inteligencia artificial, que tú vas a decir, estoy actuando bien, pero realmente estás actuando de manera corrupta. Es un poco lo que pienso de eso. Sí, es válido. Segunda Es pregunta. válido. A ver qué te toca a ti. ¿Y esto qué es? Estas palabras las escribiste tú, pero no sé, aquí hay una T, un corazoncito y una L. Ley. Ah, la ley. Es que a mí como colaboración con Franklin me tocó poner por escrito las palabras que ya estaban elaboradas por producción, pero me dijeron, Jonathan, como ya vamos a empezar, escríbelas tú. Ley, ¿qué opinas tú de la ley? ¿Qué opino yo de la ley? Ajá. Vale, pues importante. Para mí, la ley es lo primero que se me viene, por supuesto, por mi fe en Dios, es los distintos tipos de leyes. Ok, Hay distintos tipos de leyes. Está la ley divina y está la ley humana. ok. La ley humana, o empecemos por la ley divina. La ley divina no es como la conciben las personas que son ateos o que son incluso algunos antiteos, que desprecian y odian a Dios, que creen que Dios es un tirano, que nos impone unas leyes, y porque Dios es un soberbio que quiere que hagamos lo que él le dé la gana. Resulta que no. La ley de Dios no es una imposición, es una recomendación amorosa del Padre que nos creó, que sabe lo que somos, que sabe lo que necesitamos y que sabe los canales para alcanzarlo. Okay. Por lo tanto, cuando Dios establece una ley, que eso desde el punto de vista teológico, pero desde el punto de vista jurídico le llamamos la ley natural, pero es lo mismo, la ley natural que está grabada en el hombre. Esa ley, con esa ley Dios lo que está haciendo es como lo que hace una compañía ensambladora de vehículos. Por ejemplo, tomemos una, no sé, la SEAT. Produce el SEAT León. Bueno, el SEA está como muy antiguo. Vamos a poner una más nueva. Una más nueva. Sí, no sé, la de Elon Musk. Un Tesla. Vale, viene Tesla y crea el coche y te da un manual. En ese manual, él te obliga a ti a ponerle tanta electricidad, menos electricidad, te obliga a cambiarle las llantas, neumáticos, caucho, como se diga en cada país. Te obliga Tesla a llevar por supuesto, esto al margen de la garantía, en el funcionamiento ya con los años. ¿Te obliga Tesla a llevarlo al mantenimiento? No, te lo recomienda. Okay. Y te lo pone en un manual. ¿Por qué te lo recomienda? Porque él lo fabricó y él sabe que si ese coche no tiene ese mantenimiento, va a fallar y te va a generar un daño a ti. Y como quiere que tú disfrutes su coche, te lo recomienda. Esa es la ley de Dios. Okay. El decálogo, cuando Dios dice no robar, no codiciar los bienes ajenos, no es un tirano, sino es un sabio padre amoroso que dice, cuando una persona trabaja y logra hacer el esquimal que construye su iglú con su esfuerzo, y venimos tú y yo y decimos, aquí está haciendo mucho frío, yo me voy a meter en ese iglú, voy a hacer un Airbnb en ese iglú. Le voy a robar el iglú al esquimal. El esquimal va a tener una reacción humana. Y como Dios que nos creó sabe cuál es la reacción, que puede ser incluso violenta, Dios te dice no robes, porque puedes terminar con un ladrillo de hielo en la cabeza, porque Él se va a defender. Esa reacción por defender la propiedad privada es un instinto natural del hombre de supervivencia para él y su familia a futuro. Entonces Dios te recomienda, mira, como tú vas a vivir en este mundo, cumple estas normas, y así van con todos los mandamientos. Son normas, recomendaciones para que tú cumplas el manual y tu coche tenga todo el kilometraje. Esa es la ley divina. Y la ley humana es cuando ya el hombre, para establecer el orden en la comunidad política, establece una u otra cosa. Importantísimo, ahí viene el factor ético. La ley humana siempre debe estar casada con la justicia y el bien común. Okay. No puede haber una ley que procure la injusticia, porque dejaría de ser ley. La ley humana tiene que ser una procura de la justicia, porque Dios, que es el legislador, nos crea a nosotros que somos su imagen y semejanza.
y somos legisladores. Por eso que tenemos ley, el legislador divino, nosotros legisladores humanos a su imagen y semejanza. ¿Y cuál es nuestro deber? Que esas leyes, como decía Sócrates en la antigüedad griega, que se estén casadas siempre con la justicia, porque si una ley no persigue la justicia, si es una ley injusta, ya no es ley. Es que voy a hacer un comentario anacrónico. A ver, mi profesor de historia antiguo diría, uno no puede mirar el pasado con ojos del presente, Sí. pero me es inevitable ahora verlo. Porque, claro, si la ley humana tiene que ser justa, no siempre es perfecta. No siempre es perfecta, ¿Por qué? pero es humana. Porque, por ejemplo, ponerle un ejemplo que es una ley humana, pero también fue teológica en su momento, Sí. cuando existía la Inquisición, que se mataba muchísima gente Sí. por la creencia de que se iba a salvar el alma humana Sí. a través de la purificación del fuego. Oye, Mm. muchísima gente murió. Y injustamente o justamente, Claro. pero fue injusto ese momento. Pero así como en la Inquisición humana, la Inquisición de esta parte del occidente, en otras culturas también han existido leyes muy injustas, hechas por el hombre, Hecha por el hombre, sí. y que hacen decir, mira, definitivamente hay que estar siempre viendo cómo están nuestras leyes, viendo cómo están nuestros juicios de valor, para ver en qué nos estamos equivocando, porque definitivamente el hombre evoluciona, el hombre es capaz de ver más allá de lo que tiene al frente de sus ojos, Claro. y que somos un proyecto lanzado hacia adelante, y que si no miramos el pasado y aprendemos de él, estamos condenados a cometer los mismos errores. Yo creo que la justicia tiene que ser una cosa viva, o sea, es como que hay fundamentos, hay doctrinas para mantener la justicia, pero es una cosa viva que está allí y que Claro. tiene que mantenerse para que en el día de mañana podamos hacer una sociedad más justa. Y algo importante, Franklin, la justicia es un valor de la civilización que tenemos siempre que estar pendientes de observarlo, de medirlo, de juzgar si está presente, si no lo está. Por ejemplo, como aquí en España, la ley del solo sí es sí se hizo con una buena intención, que fue proteger a las mujeres de los depredadores sexuales. Pero no creo que haya sido con intención, y soy de derecha, lo que te digo, soy de derecha, Sí. pero no creo que haya sido con mala intención de la izquierda, simplemente fue un error técnico que se les pasó. Al detectarse ese error, pues hay que corregirlo. Claro. Y ese error tenemos que corregirlo los de izquierda, los de derecha. O sea, es allí donde yo pienso que la ética es indispensable en política y también en derecho. Porque un juez injusto, la ley puede ser perfecta, pero la va a interpretar como quiere. Exacto. O sea, es un problema humano en toda su extensión. Otra palabra que sale por ahí, que me toque a mí. Vamos a ver. Okay. Que sea fácil. Una bastante fácil. ¿Ah, sí? Eres un afortunado. ¿Ah, sí? Te tocó la guerra. ¡Uf! La guerra. Madre mía. A ver, yo no soy de derecha, no soy de izquierda, soy como que... Está como la canción que dice Exacto. que te da pachoronía. Exacto, me mucho de A ver, las guerras han existido durante toda la historia del hombre. El hombre, Sí. desde que está en este mundo, ha sido un luchador por sobrevivir, ha ido avanzando, ha ido evolucionando y ha emprendido muchísimas guerras contra sí mismo. Ha tenido muchas guerras contra sus vecinos para poder tener un territorio, sobrevivir. A mí me cuesta entender la guerra en el mundo actual. Me cuesta entenderla porque yo digo, en un mundo tan moderno, tan civilizado, en la que ya tenemos inteligencia artificial, Sí. en la que ya estamos dejando que hemos creado nuestra inteligencia, la hemos delegado en máquinas, en el algoritmo. ¿Por qué tener una guerra? A mí me cuesta pensar por qué las guerras todavía existen. Pero en el fondo, la guerra es un negocio. Sí, también. Es un negocio que se beneficia a aquellos que tienen las armas. Sí. Y que los que tienen las armas les beneficia que haya guerra. Sí. Entonces yo como libre pensador, Ujú. yo digo, bueno, ok, yo sé que es mejor que exista productos y servicios y que cada quien escoja sus productos y servicios Libremente, claro. libremente. Pero cónchale, como no quisiera que existieran productos y servicios para la guerra,
Porque si no existieran productos y servicios para la guerra, no existiría la guerra, la Claro. eliminaríamos de toda ecuación. Claro, al estar esos productos en la oferta, alguien los va a demandar. Lo va a demandar, Los va a consumir. los va a consumir. Es como el tema de la droga. El tema de la droga, el problema no es si legalizas o no legalizas la droga. Es que siempre, si existe el producto, va a haber alguien que lo consuma. En el fondo, la guerra, por más que podamos nosotros hacer discursos, podamos hacer reflexiones filosóficas si es válido o no, el tema están los productos, están los servicios. Sí. Y hay gente que los compra. Y si los compra, va a existir hoy la guerra de Ucrania, Sí. mañana va a existir la guerra de quién se pelea por Martes, o quién se pelea por Plutón, o quién se pelea por... Hace poco vi una noticia en la que descubrieron un meteorito enorme en la que tiene una gran cantidad de oro y de metales preciosos. Y digo, la guerra ahora va a comenzar, después que termine la guerra de Ucrania, ahora va a comenzar entre los grandes ricos que tienen las empresas. ¿Quién captura ese meteorito? Y quién atrae ese meteorito hacia la Tierra y se beneficia de ella. Es más, es tan grande este meteorito, Jonathan, que es capaz, la cantidad de metales preciosos que hay allí, de oro, es capaz de acabar con el hambre humana. O sea, todos podemos ser ricos sin necesidad de trabajar. Ahora, ¿quién se va a quedar con ese meteorito? No sabemos. Claro. Pero eso va a llevar a una guerra. Entonces, en el fondo, yo digo, eso es un círculo vicioso que es difícil de salir. Ahora, Frank, fíjate, coincido contigo, lo que estás diciendo es un tremendo análisis desde el punto de vista económico. Yo recuerdo que cuando la primera guerra del Golfo, la de Saddam Hussein, Saddam Hussein, yo leí que alguien decía, esta guerra fue generada porque Estados Unidos necesita poner a prueba determinados productos de guerra, que tiene que probarlos, o sea, ya están hechos y tenemos que ya no probarlo de manera controlada, sino en acción, en la guerra, en la acción. Eso me impactó, me costó en el momento, de verdad, hasta me costó creerlo, pero después ya sin duda no, Era así. ya no me queda duda. La guerra es una oportunidad, no necesariamente generan la guerra para eso, pero aprovechan, por lo menos algunas las aprovechan para poner sus productos en prueba y que los países consumidores digan, oye, los drones ucranianos están funcionando contra los rusos, entonces los compro. Exacto. Sin duda es una oportunidad de comercio, es decir, es una vitrina dolorosa para el intercambio de productos de guerra. Ahora, ese es el análisis económico, pero yo veo también un análisis político. O sea, la guerra nadie la desea. Nadie la desea, nadie. Pero es algo importante, fíjate. Hay momentos en que, producto de la debilidad humana, de nuestra debilidad, la naturaleza humana, que es frágil, pecadora, injusta, corrupta, que es capaz de invadir a otro país, de cometer injusticia, necesita humanamente que se ponga coto, que se ponga un orden. Y a ese orden no necesariamente va a atender a palabras bonitas, a una prédica, a una concientización, sino que hay un problema que ya no se resuelve solamente con eso, sino que hay que pasar a una fase siguiente que algunos filósofos políticos, con los que yo no me parece adecuado el término, dicen, la guerra es la continuación de la política, pero por otros medios. O sea, cuando ya la política, ya la disuasión, los espacios internacionales no operan, hay que entrar a la siguiente fase de la política. Y esa fase es el uso de la fuerza. Qué fuerte, ¿no? Sí, y el uso de la fuerza, desde la perspectiva teológica cristiana, desde la moral cristiana, aunque parezca extraño, no es malo per se. Bueno, las cruzadas. Claro, puede ser un instrumento solo utilizable como instrumento, y cuando sea estrictamente necesario. ¿Cuándo? En el momento en que, de no ejercer la fuerza, continúa la injusticia. Sería una mayor injusticia no ir a defender a un pueblo y dejarlo que lo masacren. Entonces, en ese momento, la guerra, que no la queremos, que no ha debido ocurrir, pues hay que librarla como moral cristiana. Ya no es como derecho a defenderme, sino como deber. Y eso implica que los países, aunque no estén sometidos a la tiranía, tienen que involucrarse en la defensa. Es lo que se llama en el derecho internacional, en la política internacional, la responsabilidad de proteger. Esta palabra que sale aquí
ya la hemos abordado muchísimas veces, pero Ujú. bueno, en la conversación, pero bueno, no sé, ha salido y a lo mejor Sí. hila con lo que estamos hablando, justicia. Y para ti. Justicia. Vale, pues mira, la justicia es uno de los valores fundamentales de la civilización occidental. Hay muchísimas cosas que decir de la justicia divina, humana, pero para aterrizar un poco, hay tres valores fundamentales que ordenan la vida social, que son, primero, la verdad, Ujú, segundo, la justicia y luego la libertad. ujú, Siempre tienen que estar presentes para que haya bien común. De hecho, la justicia no está por encima de la verdad. El primer valor es la verdad. La justicia es una sierva de la verdad. ujú. Porque fíjate que en los juicios, ¿a quién se le hace justicia? A quien haya demostrado Lo que que es tiene verdadero. razón, lo que es verdadero. Ok. Esta es la verdad de lo ocurrido. Ahí es donde opera la justicia. Cuando la justicia, que ya no llamemos justicia, sentencia, cuando una sentencia de un juez Ujú. se emite sin fundamento en la verdad, lo que llamamos en derecho un falso supuesto de hecho, un Ujú. falso supuesto de derecho, eso ya no es justicia, eso es una Ujú. sentencia Ujú. injusta. Es que una vez escuché la explicación de la justicia de un profesor de esta manera, ¿no? Él decía, en el Nuevo Testamento diferencian el reino de los cielos al reino de Dios, ¿no? Ujú. Él decía, el reino de los cielos está arriba y más allá. Sí, Y el reino de Dios está aquí, en el momento presente. claro. Pero el reino de Dios es como la sucursal del reino de los Sí, cielos. es correcto. Y entonces, cada ciudadano de este mundo tiene un pasaporte para el reino de los cielos. Pero para poder ganarse la entrada al reino de los cielos, tiene que ser justo en el Claro. reino de Dios. Es como si jugamos Monopolio. Tienes que Efectivamente. pasar por Go para que cobres de 200 y Eh, sigas jugando. Efectivamente. Entonces, eso me pareció bonito porque yo decía, oye, qué chévere es pensar que el reino de Dios está aquí, Sí, no es una cosa que está allá, sino que el reino de los cielos está allá, y que la vida de aquí a este mundo es buscar la forma de ser lo más justo es posible. correcto. Y justo, no tonto. O sea, no es ser el más tonto de los tontos, sino No. es justo en que darle a cada Es cual lo suyo. lo que toca. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es correcto. Así que bueno, Es correcto. la Te la compro. te la compra. Adjudicado. No sé, quedan dos palabras. Bueno, Una y me toca a mí y una te toca a ti. A ver qué te sale a ti. Vamos a ver. Esperanza. A ver, cuando escucho esperanza, tengo una dicotomía muy grande. Mm, Porque nosotros los occidentales vemos la esperanza como algo positivo. Es decir, nosotros vemos la esperanza como... de hecho, hay canciones en torno a la esperanza. Y nosotros los latinos somos gente que tiene muchísima esperanza. Sí, claro, así es. Pero en el mundo griego, la esperanza no se ve de esta manera. Fíjate lo curioso, en la caja de Pandora, que es esta que está Ajá. aquí, cuando Pandora abre la caja, salen todos los males del mundo. Y el mundo queda colapsado de muchas injusticias y males. Y lo último que queda en la caja de Pandora es la esperanza. Es decir, para los griegos la esperanza era un mal. ¿Y por qué era un mal? Porque qué injusto, fíjate, qué injusto es tener que entrar en una carrera universitaria durante 4 o 5 años y no saber si vas a trabajar de eso. Sí, claro. O sea, entras en una carrera universitaria porque tienes la esperanza de que Sí. vas a trabajar en eso. O entras en una relación de pareja porque tienes la esperanza de que vas a ser feliz a largo plazo con esa persona. Entramos en muchísimas situaciones de vida porque tenemos la esperanza de que va a salir bien. Sí. Entonces, para los griegos la esperanza era como que era un mal que tenía el ser humano. Era un mal allí porque le hacía esperar aquello que no sabía si iba a suceder. Claro. Para los griegos, esperar desesperaba. Pero tienen razón, porque esperar desespera. Claro. O sea, nadie le es fácil esperar. Sí, la esperanza es un reto. Es un reto. Claro. Que tu hija se va de viaje. Sí.
Estás desesperado porque no sabes si le va a pasar algo o no. Que tienes tu pareja y tu pareja se va por unos días con su familia. Estás desesperado porque quieres estar con ella y cerca Sí. de ella. Que estás estudiando por una cosa y estás estudiando porque te van a ofrecer un trabajo. Pero es incierto muchas Sí. cosas. O sea, esperar desespera. Entonces, en el fondo, yo desde un tiempo para acá he aprendido o he tratado de meter en una creencia en mi cerebro, de decir, la esperanza es bella, es hermosa, pero no siempre da un buen resultado. Porque el que espera, Ujú. desespera. Y el que espera Claro. no siempre va a tener un resultado justo, Claro, claro. verdadero. Sí, porque la esperanza puede que te haga a algunas personas caer en un letargo. O sea, Efectivamente. como que te aleja de la proactividad si la concibes erróneamente. Ujú, ¿No? Tú estás esperando, ujú. porque como que las cosas van a ocurrir por causas ajenas a ti, no por tu Exacto. responsabilidad. Exacto. Podría ser. Y en Latinoamérica, Jonathan, fíjate, siempre la gente dice, no, será lo que Dios quiera. Sí, No, claro, Dios o sea, quiere. Dios Si quiere. algo es bueno, Dios lo quiere. Claro, pero tú Claro. también tienes que echarle ganas Claro. para que eso suceda. Claro. Y entonces delegas la responsabilidad en Dios, Sí, pero tú no haces un movimiento por eso. no asume responsabilidad. O también, no, bueno, que los políticos resuelvan eso. No, tú también tienes que ser contribuyente a que eso suceda. Entonces, la esperanza para mí es un dulce, una golosina. Ujú. Porque al principio te parece bueno, disfrutas del dulce, pero al final el dulce no le hace bien al organismo. O sea, Te da diabetes espiritual. Efectivamente. Sabes que con respecto a la esperanza, para mí ha sido siempre la virtud teologal más difícil de entender. Ujú, O sea, de fe, esperanza y amor. Yo Ujú. la esperanza, en principio no entendía la diferencia entre fe y esperanza, y Ujú. después que entendí la fe, bueno, pero ¿qué es la esperanza? Y un sacerdote muy amigo allá en Alcalá de Henares me regaló la encíclica sobre la esperanza Ujú. del Papa Benedicto XVI. Se llama Ok. Spe Salvi. Ok. Es la encíclica del Papa. Esperanza, da salvación. Sí, exactamente. Ujú. De cómo la esperanza salva. Ujú. Entonces él allí explica lo que es la esperanza, y allí fue donde la entendí. No es fácil, Ujú. no es digerible fácilmente. Mira, yo creo que mi rostro ya lo dice. Ujú. O sea, cuesta Ujú. asumirlo, pero yo lo entendí, por lo menos es bastante. Ujú. Él explica allí que la esperanza es tener la certeza firme de que el bien siempre va a triunfar. Siempre, Franklin. El bien siempre va a triunfar. Pero, ahí viene lo amargo, pero ese triunfo del bien no necesariamente va a ser en este tiempo. No necesariamente lo veremos en esta vida. En este reino de Dios. Puede que tú fallezcas y el bien ocurra al día siguiente. No lo viste. Qué triste, ¿eh? Sí, muy triste. Va a ocurrir en este plano temporal, pero Dios es eterno. Dios no va a hacer las cosas cuando tú quieras, sino cuando corresponden en su plan de salvación. Entonces, por lo tanto, tú tienes esperanza, que no tengas duda, el bien triunfará, pero quizás no te dé tiempo de verlo. E incluso triunfa definitivamente ya en el plano escatológico, ya en la vida futura. Siempre va a ser allí. Entonces, para mí, como persona proactiva, que me gusta planificar, gestionar, asumir la responsabilidad, decir, yo quiero cambiar las cosas, el decir, hay cosas que no puedo cambiar. Las cambiará Dios en algún momento y no está en mis manos. Eso me costó mucho, pero lo entendí y por tanto ahora me da paz. O sea, te soy sincero, me cuesta mucho por mi perfil psicológico y cómo soy, pero me ayudó a entender que quizás hay algunas dictaduras que uno le pide a Dios todos los días que cesen. Aquí estoy hablando como venezolanísimo. Uno le pide a Dios que cesen, pero bueno, no nos quede duda que eso va a terminar. Pero no necesariamente va a terminar que yo lo vea o que lo vea esta generación, pero de que no va a seguir, no va a seguir. Esta es la última palabra y creo que es una palabra magnífica para terminar esta tertulia de la caja de Pandora. Y te toca a ti, pero yo seguramente yo hablaré sobre ella. Claro. Poder. Oye, poder. Qué sabroso es el poder.
Sí. Y la gente a veces lo niega, como que, ay, Sí. no quiero tener poder, quiero ser humilde. Pero es que el poder es una cosa sabrosa, Claro que es es una cosa sabrosa. magnífica. Claro que es sabroso, ¿Ah? Franklin. Mira, el poder, te toma la palabra, es sabroso. Nunca lo había definido así, pero te toma la palabra, es sabroso. Yo que siempre me ando viendo a Dios en las cosas, claro que es sabroso. ¿Por qué es sabroso? Porque Dios, que es infinitamente puro y la verdad, es poderoso. Y nosotros somos su imagen y semejanza. Y Dios, que vive en una eterna felicidad y plenitud, es todopoderoso. Por lo tanto, su carácter de todopoderoso es parte de su plenitud y felicidad eterna. Él nos crea a nosotros su imagen y semejanza. Entonces, para nosotros tener un poquito de poder nos hace sentir como nuestro Padre. Ahora viene el asunto ético. ¿Qué hacer con ese poder? ¿Para qué utilizarlo? Entonces viene tu debilidad. Si tú eres una persona que lo que quieres es dinero, lo utilizas para generar más dinero y no te importa más nadie, o si lo que quieres es por poder político, el ego lo tienes, como algunos presidentes por aquí cercanos que solamente quieren tener el poder y tal. Pero sí, Te sale de dentro sí, eso. Es que yo soy oposición en Venezuela y en España también. Entonces, tienes el poder por el poder, pero el poder, aparte de que es algo, como te decía, teológicamente se puede ver así, es un instrumento para el bien enorme. Entonces, cuando tú tienes vocación de servicio, cuando tienes vocación de bien común, cuando tienes pasión por hacer caridad, tener poder, es como si fueses el genio que alguien te viene, es que necesito un pan, toma el pan, ¿qué más necesitas? Tienes un empleo, te lo doy, yo soy empresario, toma un empleo, tu madre también, bueno, te doy una beca para el niño. Lo que hacen empresarios como en Venezuela, Eugenio Mendoza, que era un hombre que era un empresario exitoso que hacía caridad con ocasión de su producción industrial. De hecho, en Argentina hay una persona que está en un proceso de canonización, lo van a declarar santo de la Iglesia Católica, no recuerdo el nombre ahora, y tú sabes cuál fue su vida virtuosa de santidad. Así como San Francisco ayudaba a los pobres, bueno, él era un empresario exitoso y honesto, que ayudaba a sus partners de su competencia, que no hacía competencia desleal, que ayudaba a sus trabajadores, que les daba buenos empleos, con buenos salarios justos y que los hacía progresar. Y eso le gana el cielo. El poder para el bien. ¿Es sabroso? Sí. ¿Sabes qué? Yo los partidos políticos actuales los veo como un CIF. O sea, son un CIF Sí. que tienen ciertos recursos que le entran para distribuirlos, para hacer ciertas campañas, Sí. colocar gente en el poder y tener gente en el poder para poder legislar sobre un país. Sí. Pero en el fondo, Jonathan, yo creo que los políticos han perdido poder. Porque yo veo más poder en una Shakira, En un influencer. en un influencer. Por ejemplo, José Elías, y sin ir muy lejos, que José Elías es el dueño de La Sirena, que es un negocio que está por aquí en España, pero tiene muchísimos negocios y está generando muchísimo empleo y está haciendo muchísimo bien a través de sus empresas en España. Los que están en el medio les conocen, pero no es un político. Así es. Elon Musk está construyendo todas sus empresas, están haciendo un ecosistema para poder unir no solamente lo que se hace aquí en la Tierra, sino también fuera de la Tierra. O sea, hay mucha gente que tiene el poder en sus manos y que está legislando positiva o negativamente sobre la polis sin ser político. O sea, el poder que antes lo tenía solo los políticos, ahora lo tiene no tiene el político, no lo tiene el que ha tenido el voto para legislar, lo tiene aquel que solo ha ganado pulso por lo que hace, lo que dice o el talento que tiene. O sea, que el poder incluso ha pasado de bando. Ya no solamente lo tiene el que tiene que tenerlo, sino aquel que solo ha ganado. ¿Cómo ves tú eso? Sí, estoy convencido de hecho. De hecho, creo que es un reto para el sistema político y me hace recordar un trabajo de investigación que leí con ocasión de mi tesis doctoral. Un autor español que hablaba sobre los cuestionamientos a la democracia, de cómo tenemos que optimizarla, y él decía, tenemos un esquema vetusto, anticuado, que viene de tiempos de John Locke, de Montesquieu, Rousseau, la Revolución Francesa,
siglo XVI, donde se pensaba el poder. ¿Qué es el poder? El poder político. ¿Y cómo se distribuye el poder político? Entre ejecutivo, legislativo y judicial. Pero ya eso se quebró. Eso no existe. Si no, pregúntenle a Elon Musk si no tuvo influencia en las elecciones de Estados Unidos y si Donald Trump no le ha seguido, por lo menos por un tiempo, lo que decía. Entonces hay poderes que no están en esos 3 poderes del Estado, pero que influyen en el Estado, y que la democracia, para optimizarse, tiene que ir pensando cómo se hace esto, cómo hacemos ahora para que esto coopere para el bien común. Entonces hay autores que hablan, por ejemplo, está el poder de los medios, porque la opinión hace que el político diga, no, yo por lo políticamente correcto no puedo decir que estoy en contra de esto porque no votan por mí. Entonces el comunicador social influye poder sobre el que cree que tiene poder, que termina siendo lo que quiera que. El poder económico también dice, me voy de este país y tú me pones estos impuestos y me llevo todas mis empresas. No lo hago. Entonces es un reto a la evolución de la democracia. Yo creo que hay que concebir todo eso. No me parece algo malo per se, pero sí me parece un reto. Hay que contemplarlo porque soy un pleno convencido, de Franklin, de que la democracia tiene que mejorar. La democracia tal como la concebimos hoy es bastante riesgosa. Y lo digo por experiencia personalísima, como venezolano. O sea, ¿cómo es posible que un pueblo haya votado por su suicidio? O sea, tú votas por no votar más. Tú votas por una tiranía. O sea, es fuerte. Entonces, ¿hasta qué punto hay que revisar el derecho al voto? Todos somos seres humanos, todos somos dignos, todos debemos tener derecho al voto, pero ¿no será bueno al menos pensarlo en que haya una mínima instrucción? Ojo, para todos, no digo para una clase y para otras, para todos. O sea, que el propio sistema democrático diga, bueno, pero es que todo niño español, ucraniano, venezolano, de donde sea, va a tener una formación mínima en lo que es el sistema democrático, en lo que son los sistemas económicos y en lo que es lógica y valores éticos, para que eso le permita que cuando vote no lo haga porque yo soy del PP, yo soy de Vox, yo soy del PSOE, no, sino yo amo mi país y quiero el bien. Por lo tanto, no me importa quién propone, sino qué es lo que está proponiendo. Yo creo que esos son los retos del futuro del sistema. Hermano, hemos llegado al final de esta conversación. Ha sido una conversación de verdad que bastante entretenida porque hemos conocido tu historia, hemos entrecruzado muchos conceptos, justicia, verdad, ley. La caja de Pandora me ha parecido una caja de Pandora bastante interactiva, una cosa súper agradable. A ver, te confieso que yo me sentía un poco intimidado al principio, porque dijo, voy a hablar de política con alguien que ama la política, ama la ley, pero yo no soy cercano a ese mundo. Claro. Yo lo miro desde afuera, desde la filosofía o desde un ciudadano común, pero creo que en medio de todo el proceso me he sentido cómodo, me he sentido a gusto. Qué bueno. A mí igual, me he sentido súper bien. Y entonces, bueno, me alegra muchísimo que estés aquí, que hayas compartido tu sabiduría, tu conocimiento. Yo espero que en el día de mañana tú puedas estar en el poder que ejerce el bien, que busca la justicia, busca la verdad. Y de verdad que hace falta muchísimas personas que puedan ser como tú, que tienen un deseo genuino por amar al prójimo apasionadamente y ofrecer su talento al servicio de otro. Así que me alegra que hayas estado aquí. Y bueno, todo mi apoyo con toda tu carrera de derecho y política que tienes en el presente. Gracias. Y que sé que en el futuro va a ser próspera. Amén. ¿Qué tal te has sentido tú? ¿Cómo lo has vivido esta experiencia? ¿Qué mensaje le tienes a mi comunidad o a tu comunidad? No sé. Sí. Mira, me he sentido súper bien, Franklin. Ha sido una tertulia muy agradable, sabrosa, con temas interesantes, distendida. De verdad que ha sido una oportunidad para contribuir a las causas por las que lucho, pero también ha sido un momento lúdico casi, un disfrute contigo que eres mi hermano y en temas que me apasionan. Así que lo he pasado súper bien y ojalá espero que la audiencia así lo disfrute. En cuanto a un mensaje, te podría decir, Franklin, a modo de resumen por los temas que hemos hablado de derecho, de política, de ética, que hay que entender
que el ser humano es un ser integral, que tiene muchas dimensiones. Así como tiene una dimensión corporal, física, con la que nos enfermamos o hacemos deporte y somos Michael Jordan, tiene una dimensión espiritual, invisible, que es el alma, la psique. Tiene una dimensión individual, que es el yo, pero también tiene una dimensión del nosotros, que es la dimensión social, que es la política, la economía. Tiene una dimensión temporal, que es en el presente. O sea, somos una vida biológica en el planeta Tierra, que tiene una expectativa de vida de 100, 110, 90, 70, X años, pero que también tiene una dimensión trascendente, con la cual nuestra existencia no se extingue con la muerte física, sino que va más allá después de esta vida. Y que en esta misma vida temporal, biológica, corporal, tenemos que salir de nosotros mismos al encuentro del otro. Y por ello tenemos que ir a estos valores que hemos hablado, justicia, verdad, pero también a la caridad. Y me gustaría despedir con un concepto que creo que define todas estas cosas en las que yo me siento llamado por Dios a colaborar un granito de arena nada más, que es la caridad política. Hay un concepto teológico que es el de la caridad política, que es cuando ya la caridad no se hace solamente para dar un pan al hambriento o un vaso de agua al sediento, sino cuando ya tú tienes poder para dar 1000 panes y 1000 bebidas, porque tienes poder para hacerlo. E incluso mientras más poder tengas, mayor capacidad tienes de hacer el bien. Eso se llama la caridad política. Asumir responsabilidad en tu comunidad política, aspirar a una candidatura por tu partido, el que te venga bien, que tenga algún principio, por supuesto, para que cuando tengas ese poder lo ejerzas para lo único que es el poder, para el bien común, para la justicia. O sea, tú tienes que hacer un esfuerzo, por eso es una guerra interior ética. Y entonces con eso lograr la misión de que Dios sea visto por la gente, porque la gente sufre, la gente padece. ¿Y por qué padece? Por circunstancias que nos generamos nosotros mismos y que también las aceleran los gobiernos, los sistemas políticos, los sistemas económicos. Entonces, si nosotros no asumimos responsabilidad en eso, como nos enseñaron los griegos en la polis, entonces todo va a quedar en manos de estas personas que hemos hablado, que por no tener alguna formación, por no tener algunos principios, aunque quieran hacer el bien, nos van a llevar por derroteros que no son los adecuados. Y hacer un llamado a la juventud. Yo soy una persona de 54 años, me siento joven, pero evidentemente que hay gente muchísimo más joven, y a esas personas me quiero referir en este momento. Hacerles un llamado a que entiendan que hay un compromiso ético, para los que no son creyentes, por lo menos un compromiso ético, un compromiso personal, familiar, con su entorno, a que se involucren en el bien del colectivo. O sea, es una misión tan elevada, Franklin, y tan alta y tan hermosa, que de hecho el Papa, no recuerdo si fue Pío XII, Juan XXIII, dijo que después del sacerdocio ministerial es la política el segundo tipo de sacerdocio, cuando una persona se entrega por los demás. O sea, que implica virtud, implica amor por el prójimo, pero a una escala lata. Por eso se habla de caridad política. Si tú estás en una etapa de tu vida en la que necesitas poder, pero el poder en tu vida, el poder controlar lo que sientes, lo que vives, el poder controlar el futuro de tu familia, el poder controlar la polis que tienes allí cercana, que son tus amigos. Si tienes esa necesidad afectiva de tener control, tener propósito, de no ir en la vida a la deriva, sino teniendo un camino a seguir, te invito a unirte a mi comunidad, la comunidad Libertate. Una comunidad en que libres pensadores, así como Jonathan, libres empresarios, así como muchos de los que tenemos en nuestra comunidad, se unen a mi comunidad y buscan hacer el bien común para no solamente dejarle el poder a otros en sus manos, sino que seas tú y yo responsable de que la polis, tal como la conocemos, pueda tener un efecto mariposa, un efecto abrazador, un efecto en la que no solamente tú y yo
mejoramos, sino que mejoramos también a la sociedad en la que vivimos. Así que únete a mi comunidad, sé parte de Libertatis para que puedas encontrar el poder que tanto estás buscando y que el mundo necesita que tengas. Un fuerte abrazo y nos vemos en nuestra próxima conversación.